¿Qué tal, estimados estudiantes? Soy la docente de física, economista Daniela Jiménez. El día de hoy en la ficha número 10 contempla una tarea del cálculo de rapidez, para lo cual vamos a repasar y vamos a conocer en el caso de estudiantes de primero de bachillerato. Este ejemplo que vamos a ver está en el libro de física de primero de bachillerato en la página número 28, en el libro o en el texto del Ministerio de Educación. Dice, realiza el cálculo de la rapidez y escriba cuál es el tramo con el cociente mayor. Un ave migratoria recorre las siguientes distancias en su viaje, para lo cual nosotros tenemos datos en los diferentes tramos dados. Nosotros vamos a encontrar la posición en kilómetros y el tiempo que se ha empleado para recorrer dichos tramos. Está calculado en horas. Tenemos nosotros datos del tramo número 1 y la distancia o la posición en kilómetros que va a ser representada con la letra S. ¿Por qué nosotros decimos S sub 1? Representamos el sub 1 porque se encuentra en el primer tramo. Este primer tramo, la posición que se encuentra en el primer tramo, la distancia, está representada con el número 18. Y el tiempo empleado en este primer tramo es de 0.5. Para nosotros poder hacer el cálculo de la distancia recorrida, vamos a utilizar la fórmula en la cual nos dice que S sub 1, es decir, la posición del tramo 1, aquí se encuentra S sub 1, va a ser restada con la posición del tramo anterior, es decir, en este caso el tramo sub 0. ¿Qué sucede con el tramo sub 0? En el tramo sub 0 no tenemos valor. En el tramo sub 0, como no tenemos valor, está representado por el número 0. Entonces, decimos que la distancia recorrida del primer tramo es 18 menos 0. Es decir, la distancia recorrida del primer tramo menos la distancia recorrida del tramo anterior, que como es el tramo 0, no va a tener distancia recorrida, entonces obviamente va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros restamos 18 menos 0, va a ser igual a 18. Y así sucesivamente continuamos trabajando con las demás distancias. Ahora vamos a trabajar con la distancia del tramo número 2. En este caso, la distancia del tramo número 2 es igual a 63. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ubicar acá la distancia del tramo número 2, que es 63, menos la distancia del tramo anterior. Es decir, si estamos en el tramo número 2, lo vamos a restar con el tramo número 1, es decir, con el tramo anterior. En este caso sería de restar 63 que tenemos en el tramo 2 menos 18 que tenemos en el tramo número 1. 63 menos 18 es igual a 45. Continuamos. Ahora vamos para el tramo de la distancia número 3, que es el valor de 123, que es el que tenemos aquí, menos el tramo anterior, es decir, el tramo número 3, la distancia del tramo número 3, menos la distancia del tramo anterior, es decir, S sub 2. Que tenemos 123 menos 63, es decir, el actual menos el anterior, es decir, 123 menos 63. ¿Cuánto es 123 menos 63? Es 60. Y eso es el valor que ubicamos. Y así, finalmente acá tenemos en el tramo número 4, la fórmula nos dice que es el tramo número 4 menos el tramo de la distancia del tramo número 3, es decir, S sub 4 que es 144 menos el tramo anterior que es 123, es decir, 144 menos 123 que nos da un total en el momento de restar de 21. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos hecho el cálculo de lo que es distancia recorrida. Ahora vamos a hacer el cálculo del tiempo empleado. El cálculo del tiempo empleado es parecido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a
ubicar la letra T minúscula que va a representar al tiempo empleado que nosotros vamos a hacer en cada tramo. Es decir, el tiempo sub 1 menos el tiempo sub 0, es decir, el tiempo empleado actual menos el tiempo empleado anterior. En este caso, el tiempo empleado actual es de 0.5, que es el que hemos ubicado aquí. 0.5 menos el tiempo del anterior. Es decir, como no tenemos, como estaba en el tramo 0, obviamente va a ser menos 0. Entonces, 0.5 menos 0 es igual a 0.5. Y continuamos. Ahora vamos con el tiempo del tramo número 2, el tiempo del tramo número 2 menos el tiempo empleado del tramo número 1. Es decir, que nosotros vamos a restar ahora 1.5, que está acá, menos 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque es el tramo anterior. Nosotros asimismo vamos a restar el tiempo del tramo actual, que es 1.5, menos el tiempo del tramo anterior, que es 0.5. Y restamos 1.5 menos 0.5 es 1. Asimismo, continuamos con el tramo número 3. El tiempo del tramo 3 menos el tiempo del tramo 2. Es decir, 2.5, que es el que está acá, menos 1.5, que es el anterior. 2.5 menos 1.5 es 1. Y finalmente tenemos el tiempo del tramo 4, está representado con el color celeste, que es 3 menos el tiempo del tramo anterior, que es de 2.5. Entonces restamos 3 menos 2.5, 3 menos 2.5, que es igual a 0.5. Entonces aquí ya tenemos nosotros el cálculo de la distancia recorrida y del tiempo empleado. Finalmente, el cálculo de la rapidez. La rapidez nos dice, la fórmula de rapidez, que es igual a la distancia recorrida dividida para el tiempo empleado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a utilizar la columna de la distancia recorrida del resultado que hemos obtenido, es decir, 18 dividido para el tiempo empleado, el resultado del tiempo empleado, que es 0.5. Y nosotros dividimos 18 dividido para 0.5 es igual a 36. Luego, el siguiente. Miren, aquí en este caso, si ustedes se dan cuenta, los valores pasan directamente. Ya no se están realizando con el tramo anterior. Directamente ya nosotros vamos a pasar los valores. Es decir, el resultado que tengo de la distancia recorrida del tramo 2 lo divido para el tiempo empleado del tramo número 2. El resultado del tiempo empleado en el tramo número 2. Es decir, 45 dividido para 1, que es 45. Y así el que continúa el tramo número 3, que el resultado es 60 en la distancia recorrida dividida para 1, que es el tiempo empleado, que es igual a 60. Y finalmente en el tramo 4, que el resultado obtiene de la distancia recorrida 21 dividido para 0.5, que es igual a 42. En este caso, en este ejercicio que se encuentra en el libro, en la página 28, nos pide, si nosotros leemos bien aquí, nos pide escribir cuál es el tramo con el cociente mayor. Como nos está pidiendo observar, escribir cuál es el tramo del cociente mayor, entonces al momento nosotros de ubicarnos acá en los cocientes del cálculo de rapidez, vemos que el tramo que tiene el cociente mayor es 60. Entonces, ¿cuál es ese tramo? Es el tramo número 3. Entonces, ustedes van a tener que realizar, lo encuentran en la ficha número 10, este de aquí. La ciudad de Guayaquil proporcionó ayuda con medicamentos y personal médico a la ciudad de Quito para solventar la emergencia sanitaria. Si los médicos realizaron los desplazamientos que se muestran en la primera columna, determina la rapidez en cada instante y completa la tabla. ¿Ya? Asimismo, tenemos nosotros en este caso 4 tramos. Ustedes van a observar que van a tener la posición en kilómetros representada con la letra S, ¿sí? Que es la distancia, representa la distancia. Tenemos 28, 73, 133 y 244. El tiempo empleado en horas, que es 0.5, 1.5, 2.5 y 3. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que realizar? Al igual que les expliqué el ejercicio anterior, ustedes con las fórmulas van a tener que desarrollar cada actividad. Tenemos claro que la distancia recorrida va a ser igual al tramo
actual menos el tramo anterior, es decir, 28 menos 0. 28 menos 0, en este caso es 28 que se encuentra en el tramo 1 y el tramo anterior que es 0, porque no hay nada, entonces van a tener ustedes que restar. 28 menos 0 es igual a 28, ¿sí? El tiempo empleado. En el tiempo, ustedes se van a ubicar acá en tiempo y van a poner 0.5 menos el tiempo del tramo anterior que es 0 porque no hay nada. Entonces les va a quedar igual 0.5. Y para el cálculo de la rapidez, ustedes van a dividir 28 dividido para 0.5 que es igual a 56. Y ese va a ser el valor de la rapidez y así sucesivamente ustedes van a hallar el valor de la rapidez en los 4 tramos. Recuerden que la rapidez es la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en completarla. Un abrazo, queridos estudiantes, padres de familia. Fue un gusto haberlos ayudado durante esta semana con esta tarea.